Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912. Era enorme, una maravilla de la ingeniería, una leyenda que terminó mal. El Titanic no era solo un barco, era como una pequeña ciudad de principios del siglo XX, llena de sueños, ilusiones y un futuro que nunca llegó. Vamos a descubrir algunos de los secretos mejor guardados de este gigante que, aunque se hundió, todavía nos fascina. Imaginen un barco enorme, tan largo como 3 campos de fútbol. Un verdadero gigante de los mares, que parecía desafiar las leyes de la naturaleza con su tamaño colosal. El Titanic, con sus 269 metros de largo, era lo más grande que se movía hecho por el hombre. Una maravilla de la ingeniería que capturaba la imaginación de todos. Era más largo que la Estatua de la Libertad, una comparación que dejaba a todos boquiabiertos. Pesaba más de 46.000 toneladas, como 8.000 elefantes africanos. Una masa impresionante que parecía desafiar la gravedad. Era una obra maestra de la ingeniería, una muestra de lo que se podía construir en esa época. Los ingenieros y constructores se enorgullecían de su creación. Pero el Titanic era mucho más que un montón de hierro. Era una visión de lujo y opulencia. Era como un palacio flotante, con lujos increíbles, como los mejores hoteles del mundo. Sus interiores eran un testimonio de la elegancia y el confort. Era un símbolo de progreso, de la confianza en la tecnología, una promesa de un futuro mejor. Representaba la cúspide de la innovación y el ingenio humano. Y sin embargo, este gigante del mar que parecía indestructible, se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte, un recordatorio de la fragilidad de los sueños humanos. El Titanic no era solo un barco, era como una ciudad flotante, una maravilla de la ingeniería de su tiempo. Cabían más de 3.300 personas, entre pasajeros y trabajadores, todos con diferentes historias y destinos. Era como una pequeña sociedad de principios del siglo XX. Desde los millonarios en sus habitaciones de lujo hasta los inmigrantes que buscaban una nueva vida en América, todos convivían en este microcosmos flotante. El Titanic llevaba a bordo las esperanzas y los sueños de miles de personas, cada uno con su propia visión del futuro. Había familias enteras, parejas que acababan de casarse, empresarios con grandes proyectos, artistas con sueños de fama, cada uno con su propia historia, con sus propias motivaciones, con su propio futuro por escribir, todos compartiendo el mismo viaje. Y mientras el Titanic navegaba, la vida a bordo era una fiesta, bailes, cenas elegantes, juegos y paseos por cubierta, una experiencia inolvidable. Pocos podían imaginar lo que iba a pasar, el destino trágico que les aguardaba en las frías aguas del Atlántico. Para los que no podían dejar de hacer ejercicio, el Titanic tenía un gimnasio con las máquinas más modernas de la época. Era un espacio innovador que ofrecía una experiencia única a bordo. Bicicletas estáticas, máquinas de remo, pesas, de todo. Los pasajeros podían disfrutar de una variedad de equipos que no se encontraban en cualquier lugar. El gimnasio del Titanic era el lugar perfecto para mantenerse en forma durante el viaje. Además, ofrecía un ambiente elegante y sofisticado. Pero el gimnasio era mucho más que un lugar para hacer ejercicio. Era un espacio multifuncional que iba más allá del fitness. Era un lugar para conocer gente, charlar, contar historias y hacer nuevos amigos. Un punto de encuentro social en medio del océano. Era una muestra más de la atención al detalle y al confort que caracterizaba al Titanic, reflejando el lujo y la opulencia de la época. Una prueba de que se había pensado en todo para que los pasajeros disfrutaran de una experiencia única. Cada rincón del barco estaba diseñado para el máximo disfrute y comodidad. ¿Se imaginan estar en alta mar, sin internet ni televisión, y aún así poder enterarse de las noticias del mundo? Pues los pasajeros del Titanic podían hacerlo gracias a The Atlantic Daily Bulletin,
el periódico que se publicaba cada día en el barco. Noticias internacionales, deportes, anuncios. The Atlantic Daily Bulletin mantenía a los pasajeros informados de todo. Era un lujo reservado a los pasajeros de primera clase, que podían leer el periódico mientras desayunaban en el comedor principal. Una muestra más del lujo y la exclusividad del Titanic. El Titanic era una obra maestra de la ingeniería, una compleja estructura de acero que se mantenía unida gracias a más de 3 millones de remaches. Estos remaches, pequeñas piezas de metal que se colocaban en caliente y se martillaban hasta que se enfriaban, eran fundamentales para que el barco no se rompiera. Cada remache se colocaba a mano, un trabajo duro y peligroso que requería de gran precisión y habilidad. Se dice que el ruido de los martillos golpeando los remaches se podía escuchar a kilómetros de distancia del astillero donde se construía el Titanic. El Titanic fue uno de los primeros barcos de pasajeros en tener una piscina a bordo. Ubicada en la cubierta de primera clase, la piscina era un lujo solo para los pasajeros más ricos. Llena con agua salada calentada, la piscina permitía a los pasajeros darse un baño refrescante mientras navegaban por el Atlántico. Alrededor de la piscina había tumbonas y sombrillas, donde los pasajeros podían relajarse y tomar el sol. Era un oasis de paz y tranquilidad en medio del bullicio del barco, un lugar donde olvidar las preocupaciones y disfrutar del viaje. En una época en la que la calefacción central era un lujo, el Titanic contaba con un avanzado sistema de calefacción que utilizaba vapor para calentar las habitaciones. El sistema de calefacción del Titanic era una maravilla de la ingeniería, capaz de mantener una temperatura agradable en todo el barco, incluso en las frías aguas del Atlántico Norte. Había radiadores de vapor en todas las habitaciones, desde las más sencillas hasta las más lujosas. Gracias a este sistema de calefacción, los pasajeros del Titanic podían disfrutar de una travesía confortable, sin importar el frío que hiciera fuera. El restaurante a la carta del Titanic era un lugar donde se podía comer de maravilla. Con platos de la cocina francesa, italiana e inglesa, el restaurante ofrecía una experiencia gastronómica única. Los comensales podían elegir entre una gran variedad de platos, desde ostras frescas hasta carne a la parrilla, pasando por langosta y postres deliciosos. La comida se servía en vajilla de porcelana fina y cubertería de plata, y los camareros, vestidos con elegantes uniformes, atendían a los comensales con la máxima atención. Cenar en el restaurante a la carta del Titanic era una experiencia inolvidable, un viaje culinario de primera clase. Para los que buscaban un momento de paz y tranquilidad, el Titanic ofrecía una biblioteca donde los pasajeros de primera clase podían leer. La biblioteca contaba con una gran selección de libros, desde novelas clásicas hasta las últimas novedades. Sillones de cuero, lámparas de lectura y una chimenea creaban un ambiente acogedor perfecto para la lectura. Era el lugar perfecto para evadirse del ruido del barco y sumergirse en un buen libro. El Titanic contaba con un hospital a bordo equipado para manejar emergencias médicas. Con médicos y enfermeras a bordo, el hospital estaba preparado para atender desde un simple resfriado hasta una operación de urgencia. El hospital contaba con una sala de operaciones, una sala de rayos X y una farmacia. Afortunadamente, durante la mayor parte del viaje, el hospital del Titanic tuvo poca actividad. Sin embargo, la noche del hundimiento, el personal médico trabajó sin descanso para atender a los heridos y consolar a los moribundos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del Titanic. Hemos explorado sus secretos, sus maravillas y sus tragedias. El Titanic, a pesar de su final, sigue siendo un símbolo de la ambición humana, de la capacidad de soñar a lo grande y de lo frágil que es la vida. Más allá de la tragedia, el Titanic nos recuerda la importancia de la humildad,
de la prudencia y del valor de la vida humana. No olviden suscribirse y darle like al vídeo si les gustó. Hasta la próxima.